¿Cómo están? Buenas tardes, noches, madrugadas, ya ni sé. Por aquí noches. Por aquí Aquí noche, tardes. aquí tardes, Noches, noches, noches. Noches. tardes. Ok. Buenos días será en algún otro lugar, Sí. ¿no? Ok, esta sesión es la número 2, la segunda parte de Perú. Ujú. Y entonces vamos a realizarla de una. Bueno, De una. Bien. De una. 5, 4. Nico, te vas a la forma del agua que vimos en Perú. Fede, te vas a la forma del aire. Y Margarita, te vas a la forma de las figuras etéricas de esa pirámide que apareció. Y vamos a ver 3, 2, 1. Fede. percibo como simbología Ujú, que hay como partículas en todo el aire. Es información ancestral, me llega. ujú, Cuando me acerco mucho a la partícula, porque son ujú, micropartículas, ujú, son como pequeños cristales de información que tienen relación con la geometría, con los cuerpos geométricos. Hay diversos, hay pirámides, hay tetraedros y casi todos tienen formas dobles. O sea, formas dobles, ¿qué me quieres decir con formas dobles? Una pirámide encimada arriba de la otra, Ah, ok. un Encontradas. tetraedro, Ah, ok. claro, encontradas por la base, Ujú, y también esferas, ujú, cubos, ujú, pero muchas formas en forma de cristal ujú. que la percibo como información que tiene relación con el agua, porque son como cristales acuosos en Ujú. el aire. Ok, muy bien. Nico, Yo donde estoy, gracias a se da cuenta como que si me hubiera introducido en agua. sube un poquito el Y, micrófono porque no te... Ahí está. ¿me escuchas? Sí, ya mejor. Como si me hubiera introducido así en el agua, pero en muchos niveles y alcanzo a visualizar como unas líneas energéticas dentro del agua que la separan como en densidades, Ujú, aun cuando es líquida. ujú, Les doy cuenta que hace como nivelaciones entre, más bien aquí sea como profundidades, pero por ejemplo de una sola gota. Y yo veo como si la gota se pudiera expandir y pudiera como en forma de espiral presentar todas sus, digamos, todas sus capacidades o todas sus particularidades ujú. y se vuelven como a cerrar y es como si la gota se presentara ante mí de esta manera para darme cuenta que dentro de la misma agua existe una serie de cadenas de codificaciones. Ajá, ok. Fíjate bien. En el agua, cuando se evapora y va al aire, son estas figuras que ve Fede. ¿Qué hay de elemento que hace que se evapore de esta forma para que esté esa información? Y observa, Fede, si es la información similar que hay en el proceso del agua, el que tú ves en el proceso del aire, y tú dime, Nico, la información que hay en el proceso de pasar a líquido a gaseoso. Margarita, ¿tú qué estás viendo? Yo estoy viendo una pirámide, pero alrededor hay una oscuridad, es como si estuviera esa pirámide en un portal. Y en la parte superior de la pirámide veo algo muy similar a lo que vio Fede y es como un centro
Ujú. y de ese centro se desprenden como una especie de esferas que van de mayor tamaño a menor tamaño y están puestas como alrededor y es como si estuvieran generando están girando este símbolo tiene muchísima luz porque alrededor hay muchísima oscuridad, o sea, no puedo ver la base de la pirámide, sino solamente la parte de arriba. Ok, fíjate lo que me dices. Dices, están puestas y girando. ¿Quién ha Ujú. puesto estas formas de estas esferitas que están ahí en esa punta de la pirámide? Vienen del interior de la pirámide, Ajá. sale esa imagen o esa forma, y es como si esa forma se estuviera como extendiendo, prolongando como al cielo. Es como si fueran luces que se ven en el cielo y están iluminando a través de esta forma. Es como si este símbolo que veo se parece como mucho a las líneas de Nazca, porque son esas esferas y esas figuras que se van formando y van como cambiando, van cambiando de figura. Van cambiando de acuerdo a qué. ¿Qué es lo que hace que cambien? Mientras ves eso, Fede, ¿qué viste tú? Percibo que las informaciones son iguales, Ajá, pero como en distintas formas de densidad. ajá, Y también lo percibo como códigos, ajá, como codificaciones ajá. que de alguna forma activan o no programas, pero tiene que ver con las memorias ancestrales. Me llega muy fuerte eso y, y veo como si fuera que cada combinación de distintos cuerpos Ajá. van formando múltiples códigos de programación. Ok, fíjate bien. Forman múltiples códigos. Dices, esto va a las memorias ancestrales. ¿A qué tipo de memorias ancestrales van dirigidas para activar los programas de hoy en día de qué? Mientras buscas eso, Nico, ¿qué viste? Haz de cuenta que esta célula de esta molécula del agua más bien que se abre como de forma horizontal para presentar todos sus componentes, Ajá, a la hora de evaporarse hace lo mismo, pero de manera vertical, se va expandiendo hacia arriba y va separando las profundidades de las que te mencionaba y se van desprendiendo una a una para comenzar como el proceso de subida. Lo interesante es que la molécula del agua que estaba en líquido, al ajá, momento de llegar al aire se desprende, ajá. entonces las partículas vuelan o empiezan a subir de manera separada para en algún punto a través de la condensación arriba en la atmósfera volverse a juntar. El problema es que una vez arriba ya no se juntan igual. Entonces los códigos o las codificaciones que el agua pudiera traer en sí de manera programativa pueden llegarse a mezclar en la condensación encima en las nubes, por ejemplo. Ajá. Entonces una lluvia, cuando se lo de la precipitación, la lluvia pudiera manejar programaciones combinadas que a través de, digamos, el mojar los cuerpos puede llegar a desprender ciertas como líneas de código. Pero para esto, como para asimilar esto, por ejemplo, un cuerpo humano tendría que tener una como o una sensibilidad extrema hacia la percepción de sus sentidos o una anulación de su sensibilidad, lo que lo hace permeable a todo porque no es capaz de como de decantarlo, ¿sí? Pero, a ver, entonces cuando hay esta separación de la que tú hablas y hay esta combinación, ¿cómo busca la célula del agua en el ambiente algo similar para equipararse y ahora sí que mimetizarse con eso y formar algo diferente a la información original que se puede complementar o que se puede contaminar o que se puede algo? Busca eso, Margarita, ¿tú qué ves? Yo estoy viendo que la información viene del interior de la pirámide Ajá, y se mandan como una especie de señales, como una especie también, como códigos
que se ven reflejando como en el universo, pero lo que veo también es que eso que se ve en el núcleo después se transforma en un ojo y al ver ese ojo es como si fuera un gran ser que está como si estuviera dentro de la tierra. Es como si él durmiera dentro de la tierra y él tuviera a través de su visión, pudiera como enviar esta forma de códigos, de movimientos de estas figuras, y estas figuras son llevadas como hacia el universo, como señales como al espacio. Fíjate qué interesante. Las fotos que a veces nos muestran de la Vía Láctea es la forma de un ojo también, de una forma o de otra, y tú ves en el centro de la Tierra ese ojo. Vamos a observar. Margarita, quiero que entres bien impermeable a este centro y me digas a quién pertenece ese ojo o qué es. Permíteme un segundito mientras buscas eso. Fede. Lo que percibo es lo mismo que dice Margarita en torno a la pirámide, pero sí percibo muy fuerte que la información que sale de ahí tiene relación con rituales ancestrales que veo alrededor de esa pirámide, y son todas las creencias que giran en torno a esos rituales. Es como que todas las creencias van subiendo en forma de estas partículas. Ok, hay varios tipos de creencias en los rituales. O sea, al final de Ujú. cuentas, mucho de la historia que nosotros conocemos la escribieron, por ejemplo, los que de alguna forma dominaron o conquistaron estas culturas. Quiero que empieces a eliminar ese tipo de información, a decantarla para ver en realidad estos rituales ancestrales sin estas creencias hacia dónde nos llevan de la creencia original de los rituales. Mientras buscas eso, Nico. Por ejemplo, mira, una palabra que me llegó hacia el fondo es la palabra harp, Ujú, harp. y yo lo que veo, Iracema, es que, por ejemplo, en distintas zonas geográficas, no solamente aquí en esta zona de Perú, pero en varios posicionamientos del globo, por ejemplo, utilizan algún tipo de tecnología que mezcla información programática en la condensación, o sea, en las nubes, que se mezcla con estas como moléculas expandidas que suben, Ujú, entonces se crean como cápsulas ujú. a la hora de volverse a unir las células. Y por ejemplo, esa palabra HARP me llega como algún tipo de tecnología que puede insertar en la molécula del agua antes de caer una programación que se puede minar a la tierra del lugar y que de alguna forma está como en un constante ciclo de reprogramación, porque ahí mismo cae, ahí mismo vuelve a subir y vuelve como a condensarse, vuelve a programar al punto en que es tan pesada la programación que hay en un solo tipo de agua, que Ujú. puede producir un cambio o un estilo de vida o una manera de pensar o una forma de creer en un espacio configurado, o sea, específico, a través de, por ejemplo, la lluvia. Ok, entonces quiere decir que en estas capas que tú veías al principio de la Tierra, en la misma agua se va clasificando de acuerdo a la propia densidad a la que ella misma se ha expuesto en el exterior de la Tierra. Es pregunta. Ujú. Sí, ok. Sí. Ve buscando cómo son estas mismas clasificaciones que el agua se ha dado, porque nosotros somos un porcentaje muy grande de agua. Entonces, vamos a ver cómo se ha clasificado esta agua para ver después en el cuerpo cómo nosotros la hemos asimilado. Margarita, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, yo lo que veo es que este ser, al verlo, digamos, en la parte física de la Tierra, representa como toda la cordillera de los Andes, Oh. y como él está mimetizado en esta forma, es como si él de alguna manera estuviera en forma horizontal y él pudiera de alguna forma como asimilar toda la información y todos los ciclos que ha vivido la Tierra. Es como si él fuera una especie de transición en la parte de la superficie, lo que representan las cordilleras y lo que representa la parte interna de la Tierra y todo lo que abarca la cordillera de los Andes.
es como si hubiera información Es que como si él está ahí estuviera encriptada, integrado entonces en la cordillera, mimetizado. en toda la información que hay en esa Sí. cordillera. Entonces ahora Sí. conecta con la información que hay en esa cordillera para tratar de entrar a sentir y a ver la información que hay ahí. Fede, ¿tú qué ves? Lo que fui percibiendo es que estos rituales se van conectando, se hacen esas creencias con puntos específicos de nuestro sistema solar. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay conexiones con el Sol, pero sí veo que todas estas partículas están en conexión con las estrellas, ¿Con cuáles estrellas? con todas. Es como que cada partícula empata con una estrella diferente. Observa Y cómo es la conexión. Dime lo que me vas a decir. son como pequeñas fibras Fibras. delgadas, ajá, que los veo como códigos binarios que llevan información estelar, o sea, de la estrella a la partícula. Ujú. Veo códigos binarios súper ordenados sobre esas fibras y está conectado con millones de estrellas, o sea que todas esas partículas del aire terminan siendo la reproducción de todo lo que se ve a nivel universal, digamos, todos los puntitos. Ok, entonces observa estos códigos binarios, qué información general están transmitiendo y si hay algún lugar donde conecta con este centro de la Tierra que vimos en algún momento. Nico, ¿tú qué ves? Por ejemplo, ahí me llegan como tres clasificaciones o tres clasificaciones del agua A ver. o tres decibeles del agua. Por ejemplo, me llega la que sería la agua mineral, pero que no es como la bebible, o sea, es como más bien como una representación de las aguas que se asientan más O o sea, que con permanecen más minerales. estáticas, ajá, que son como más terrestre. Un Ujú, agua llena de minerales, como ujú. que es más como, pero por ejemplo, nuestro cuerpo sería como las aguas del cuerpo que no están tan en constante movimiento, que son más asentadas, Ajá. ¿sí? Y Agua mineral. luego llega otra que es como el agua esencial, que se representa como las aguas que son las que provocan el movimiento, que son las que entran y salen, entran y salen, entran y salen, que de alguna forma esta agua esencial puede pasar a ser un agua mineral en algún punto, Ujú. porque te puede llegar a estancarse. Y otra que me llega a la más hasta arriba es el agua suelta o el agua esporádica, que es como la que llega, la que cuando sale, sube y toma para poderse volver otra vez un agua esencial que va a volver a entrar. Entonces, técnicamente es la misma agua, pero en algún punto se mueve por estos tres niveles. Por ejemplo, en el cuerpo, la agua mineral sería las aguas que se quedan más. La esencial es la que estamos tanto tomando como sacando a través del sudor y la orina. Y Ujú. la esporádica vendría siendo la que recibimos a forma, por ejemplo, de un baño, sumergirnos en el agua, en el río. Ok. Que todas de alguna forma entran y permean, pero no todas son tan estáticas como otras. Por ejemplo, el agua Se van mineral moviendo. que tiene los minerales que nutren el cuerpo. Entonces, Ujú. quiero que observes esta decantación de estas tres aguas, de esta agua mineral que tú observas en las aguas de Perú, y me digas cómo es que se clasifican para alimentar ya sea la tierra, ya sea el ambiente, ya sea, porque al final de cuentas esos minerales son necesarios para la subsistencia del planeta, de los ecosistemas, de los animales, de todo. Entonces, mientras buscas eso, Margarita, ¿qué viste? Bueno, yo lo que estoy viendo es que esta cordillera que representa este ser mimetizado, Ujú. si yo la veo hacia el otro lado, es un reflejo muy similar. Es una cordillera invertida. Y al estar esta cordillera invertida, yo veo que a nivel, digamos, a nivel energético se conecta con el África y puedo ver como los diferentes movimientos que ha sufrido la Tierra a través de sus ciclos. Entonces, cuando entra en la parte sur del África, es como si se abriera
como muchas nervaduras, es como si esa misma, sí, es como si el punto donde llega se abre, como en una serie de cordilleras que van abarcando toda la parte de Europa, Asia, pero cuando me desplazo a Centroamérica vuelvo a ver una pirámide invertida y esa pirámide invertida me conecta a la parte de norte y Canadá y es como si ese continente en un momento estuvo dividido en dos y cuando voy más arriba y me Ajá. conecto con el norte, con el polo norte, veo, haz de cuenta, como una especie de cristal que tiene una forma como redondeada y que está ahí puesto en ese punto, Un cristal te refieres como si fuera un cuarzo como un cuarzo, es como, parece porque es así recto y en su punta está redondeado y está redondeado. en toda la parte, en toda la punta, en toda la parte superior donde está el polo norte. Ok. Es como el norte de la Tierra. Ujú. Es Y como... en ese norte de la Tierra volvemos a ver como una especie de entrada ujú, y se vuelve a ver como cuatro formas. Es como si hubiera un yin y un yang, porque es como si de alguna forma también fuera una entrada y cierra, entra y cierra en ciertos momentos. ujú. Ok. Fíjate bien, esto de alguna forma nos está llevando a la conexión que hay, fíjate bien, de todas las creencias de todos los tiempos. Porque Ujú, estamos viendo con Fede que de alguna manera son las creencias ancestrales lo que a ella le está viniendo en este momento. Tú entras y te conectas con una parte con África, donde África hay una importante teoría de la formación del humano como está desde sí, ahí, que sale desde ahí. Entonces quiero que vayas ahí para ver qué es la información que conecta con Perú en cuestión de lo que es la creación de las formas humanas de vivir, por ejemplo, en América, en Perú, y de las creencias que tienen o que tuvieron estas culturas en los momentos antiguos. Mientras buscas eso, Fede, ¿tú qué ujú, ves? Bueno, lo que percibí automáticamente cuando me dijiste cómo son las conexiones Ujú, es como todas millones de partículas alrededor de todo el mundo ujú, conectadas a todas las estrellas ujú. y veo que estas partículas se conectan a los centros piramidales que vimos desparramados por toda la Tierra. Ok. Entonces forman como la rejilla planetaria Ujú, y a su vez se conectan con las partes centrales de esas pirámides yendo hacia adentro. Pero veo que la cordillera es como una central de transmisión muy grande ujú, para este tipo de conexiones. ujú. Es como que baja todo y descarga de alguna manera en toda esa cordillera. Ok, entonces quiero que observes estos centros piramidales, la información que comparten en común en este momento que se está transmitiendo a la humanidad y cuál es la otra información que se guarda en el centro de estas pirámides que están interconectadas alrededor de la Tierra. Nico, ¿tú qué viste? Yo veo que las simulaciones a nivel de densidades, por ejemplo, Ujú, una gota ujú, o una molécula del agua, por ejemplo, carga, es que no quiero usar la palabra infinito, pero carga una inmensa cantidad de información. ujú, Y a partir de las densidades y como la densidad de la gravedad es la forma en la que se asimila tanto como en el territorio, en los campos, en el humano. Entonces, por ejemplo, el nivel de densidad físico que traiga yo a nivel mis emociones, y que son mis emociones, sino el agua que se mueve dentro de mí, ajá, es lo que se va a acoplar con la densidad que pueda traer la molécula del agua que yo adquiera de cualquiera de las tres formas que te mencioné, ya sea a través de las aguas asentadas que tengo en el cuerpo,
las aguas que entran y salen o las aguas que puedan de alguna forma minar la parte externa de mi campo físico. Y Entonces, dependiendo la profundidad de la densidad es lo que se va a acoplar ajá. para crear de algún tipo como un match entre lo que tengo y lo que queda. Ok, entonces, eso es muy interesante, porque al final de cuentas, entonces, la información es la misma la que se va desprendiendo, pero dependiendo del territorio donde esto se vaya bajando, vamos a decirlo de alguna manera, es como esta información se va a ir desprendiendo. Es así, ¿verdad? Por Entonces, ejemplo, ujú, yo noto áreas del planeta, o sea, no específicamente aquí en Perú, porque Perú tiene su propia densidad, ujú, pero por ejemplo, este mismo ejemplificado en otros lugares, como por ejemplo en Filipinas, ajá, que me llega a Filipinas, que es como una zona en donde hay demasiado rechazo hacia su propia tierra y una necesidad como de migración. Las lluvias o las aguas aquí tienden a ser muy densas, lo que provocan que las densidades del mismo cuerpo se acoplen y creen como una desestabilidad a través del agua, por ejemplo. ok. Entonces, ahora, quiero que vayas, porque estamos en Perú, a ver esta información del agua, cómo nos conecta con, de alguna forma, estas, ¿cómo decía Federica? Memorias ancestrales que se están despertando en Perú y en América, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Mientras buscas eso, Margarita. Bueno, yo veo que estas venas son corredores energéticos, Ajá, estos que están en África, y cuando empiezo a observar estos corredores energéticos que entran a la Tierra, observo como la Tierra se ve plana, pero en la parte de abajo, el reverso de esta Tierra es como una forma cónica, como si fuera una pirámide. Veo muchas cosas. Veo como África, como si al ver Europa hubiera sido muy lejos, no está en la cercanía que tienen en este momento. Es como si veo como si se mueven los continentes y veo como en la parte inferior del África era como si hubiera un corredor, un camino que podían acceder a la parte sur de Sudamérica, como una especie de estrecho. ujú. Pero estoy viendo que en la mitad del África veo una gran cascada, no, se ve como si fuera una cortina, esta cascada lo que hace es como entrar, como si pudiéramos entrar a un túnel, a un camino donde muchas de las razas salieron de ahí y lo que se ve es como si fuera esa cascada, como si fuera una formación natural de la Tierra. Ah, ok. O sea, es un portal natural de la Tierra Es por un portal donde esa natural de la Tierra. cascada entraron todas las especies o todas las razas que están de algún momento, en algún momento hoy presentes en la Tierra. ¿Es así? Sí, y es como si hubiera habido un desplazamiento de la parte del África como a la parte, como si hubiera habido un camino donde muchos seres caminaron y entraron por la parte sur de Argentina y se pudieron desplazar. Pero lo que yo veo es que en la parte de la cordillera hay muchos portales, unos Ujú. portales donde uno puede caminar hacia abajo y hay portales que pueden sacarlo uno a la superficie. Eso depende lo que quieran elegir como estas razas, si quieren estar dentro de la Tierra o si quieren estar en la superficie de la Tierra. Ok. Entonces, esta cordillera está llena de portales. ¿Qué Ujú. nos dieron o qué nos querían mostrar estas razas asentadas en estas cordilleras y en este país que es Perú con estos asentamientos de los incas, de la zona de Cusco, todo eso? ¿Qué es la información que se resguardaba ahí tan celosa con ese disco que vimos ahí en esa sesión? Dame un momento, Margarita. Fede, ¿tú qué Sí. viste? Bueno, percibo que esta información son como grandes masas energéticas que envuelven toda la Tierra, por ejemplo, y va por capas. Es como que si la información más superficial que envuelve la Tierra de alguna manera tuviera formas de cómo
el humano va gestando creencias a nivel mental que hacen que su ejecución física, viviendo en la Tierra, por ejemplo, todos respiramos por inercia, pero todos tenemos ritmos de respiración diferentes. Ajá. Entonces, es como que en algunos se marca un tipo de respiración, pero es todo como una forma de programación mental que nos hace unificarnos desde la forma de ejecutar nuestro cuerpo en la tierra. Ajá. ¿Me explico? Son como las maneras inércicas de movernos, de mover los dedos, que son cosas que uno no está pensando en la ejecución. Sí, sino Es que son como que esa cosas información, naturales del cuerpo. entonces como que toda esa información está en esa superficie. Después viene como toda la parte emocional que ya va llegando más sobre la capa superficial de la tierra, casi como en la tierra misma, como en En el en piso. el suelo, en el piso. Y ahí está toda ejecutada la parte emocional, entonces cuando hay movimientos en la programación emocional, se mueven las tierras, se mueven las aguas, se mueven, o sea, los cambios son en el terreno. Y después percibo que la parte más sutil y relacionada al ser va al centro de ese núcleo creador que vimos muchas veces. Es como la parte más sutil del humano adentro, en el núcleo de la tierra. Ok, entonces ahorita vamos a ir ahí, que es donde también está Margarita, que ya llegamos a esa información, pero primero quiero que veas. Esas programaciones que entran por el piso, por el suelo, por los pies de los humanos, ¿por qué Ujú. entran por los pies en el andar del humano? ¿Cómo se maneja en este andar emocional que permea en todo nuestro cuerpo físico, energético y espiritual? Mientras buscas eso, Nico. Por ejemplo, ya déjame ver si alcanzo a explicar lo que vi. Haz de cuenta que por abajo, esto lo vimos también cuando estuvimos más abajo en el continente. Por abajo de toda la superficie hay como una serie de canales acuáticos Ajá, que conectan como con mantos acuíferos sí. de muchas partes. En Perú hay una extensión de mantos acuíferos enorme por debajo de su tierra. Entonces yo noto cómo irá la información, por ejemplo, que está contenida en los polos a través de los hielos, no solo se derrite en su exterior, sino también como que empieza a volverse de manera líquida en sus centros. Y estos centros de información que se empiezan a desprender por debajo, se mueven a través de los conductos acuáticos que vemos por todo el planeta, que de alguna forma son como túneles de información o portales, Ujú. y llegan a estas superficies, a los mantos acuíferos, bueno, que no están necesariamente en la superficie, sino por debajo de la tierra, y a partir de ahí empiezan a minarse informaciones que han estado como ocultas, resguardadas a través del agua, que al momento de irse evaporando y van subiendo, van de alguna forma entrando en las personas, las programaciones son aceptadas o rechazadas dependiendo de la compatibilidad, pero gracias a esto hay una apertura de nueva información por todos lados, porque de alguna forma la información está llegando a través del agua y a través de estos canales acuáticos que hay por todo el planeta. Bueno, está llegando a través del agua, entonces esta agua o no la tomamos o no la bañamos o no, o sea, de alguna forma llega a tener un contacto físico con nosotros. Pero Entonces, a través de pero por ejemplo, a través de las densidades que te explicaba, sí, de dentro de la gota, al final la densidad que uno pueda hacer compatible con lo que se va a quedar. Y claro. muchas veces la información más importante o la sutil no es tan densa y no termina de minarse mucho en los cuerpos, sino Entonces, por lo contrario, termina quedando la parte de la programación pesada. entonces, es a lo que iba. ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué son las programaciones pesadas que están impidiendo que esta parte sutil del agua pueda acceder a nuestra parte sutil humana? Porque la información está ahí, simplemente la estamos rechazando por ciertas programaciones que vienen para llegar todos a este centro que necesitamos empezar a ver.
como humanidad? Margarita. Bueno, yo lo que veo es el centro de la Tierra y vuelvo a ver dos formaciones. Ujú, Veo una Tierra con un tono brillante y veo con una Tierra un tono más oscuro. ujú, Vuelvo a ver en el centro un corredor, haz de cuenta un portal que une estas dos dimensiones de la Tierra. ujú. Es una rejilla, pero fíjate que es un portal elástico porque le va dando a la Tierra cierto movimiento de acuerdo a lo que hay en el interior de la Tierra y lo que hay en el exterior de la Tierra. Es como si la Tierra respirara a través de estas dos dimensiones. Cuando veo este disco que le da la cara a la parte de la luz y esta parte que no es tan lumínica, que representan dimensiones para poderlas tener como mucho más claras, hay un como un corredor energético que permite que los seres pasen de una dimensión a otra y generen este tipo de corredor, un movimiento cíclico A ver, que espérame. está conectando Perú con África. Ok. Este movimiento cíclico dice, van entrando por este corredor energético que está en determinada dimensión. Ese Sí, corredor energético que está en esa dimensión está conectada con las dimensiones o subdimensiones de las otras dimensiones de la capa de la Tierra o no, para formar esta red. claro, Ok, entonces, sí. al tomar esta red que respira, fíjate Mm. bien, ¿qué es lo que de alguna manera al respirar, al inhalar y al exhalar, qué es lo que está inhalando y qué es lo que está exhalando de información en este momento? Es que la inhalación, Ajá, si estoy dentro de la Tierra, sí. está inhalando información que está en el interior de la Tierra Ah, ok. y es información que sale al exterior, Ujú. Con la porque lo exhalación. con la exhalación, Ujú. porque no estoy en este momento enfocada en lo que hay en el universo, en el espacio, Sí, no. sino estoy enfocada en lo que está en el interior de la Tierra Sí. y los movimientos y los recorridos que se pueden hacer. Por otro lado, estoy viendo seres que salen con una formación no humana y cuando salen por esta agua, por esta famosa cortina de agua, es como si en ellos entraran el agua, los conectara con una malla que se impregna en su cuerpo y les va dando una forma mucho más humana. Ok, entonces verifica cuál es el ADN de estos seres de los que alcances a ver y cómo esta modificación del agua viene a transformar este ADN. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Fede, ¿tú qué viste? Bueno, lo que percibo con respecto a los pies es como que si la gravedad en realidad Ujú. son formas emocionales que nos mantienen pegados al plano terrestre. Mm, Entonces es como si pisáramos un chicle y energéticamente se forman todos hilos pegajosos que nos mantienen adheridos a la superficie terrestre. Entonces de repente la persona que levita es aquella persona que logra un manejo muy eh, dominado de toda la emoción a nivel colectiva. O sea, es como que la emoción con respecto a la capa terrestre nos hace permanecer parados sobre la tierra. Entonces quiere decir que este trabajo por ejemplo, que dicen, no, es que si todos pensamos y respiramos y no sé qué, al final de cuentas es una mentira, porque lo que realmente cada uno va sintiendo, uno puede tener una emoción y se eleva, otro puede tener una situación que al final de cuentas te ancla y es un juego de subir y bajar que nos mantiene anclados de alguna forma a la terrenalidad de lo físico en la tierra, que es lo que nos limita para poder salir. ¿Es así? Exacto. Ok. Y todo está relacionado a lo colectivo, a las formas colectivas de la tierra. Entonces, ahora busca en estas culturas de Sudamérica qué era la forma colectiva, por qué desaparecieron estas culturas, desde los mayas, los incas, todas estas culturas, porque desaparecieron las personas y dejaron esta información ahí. Nico.
es algo muy similar a lo que percibe Federica Iracema, porque yo lo que noto es que lo que hace el acoplamiento son las emociones. Digamos que la misma emocionalidad que hay en el cuerpo humano puede estar en una molécula de agua. Ujú, Y dependiendo a la emocionalidad con la que conectes con la molécula del agua es lo que va a convertirse en agua mineral, que por ejemplo, que es lo que se va a sentar. ujú. Entonces, hay mucha información en el agua del ambiente de todo el planeta que carga emocionalidades muy pesadas por memorias colectivas que tenemos todos los que hemos habitado aquí, de guerras, destrucciones, violencia, ¿no? Matanzas, todo eso también se maneja en el ambiente. Y ese tipo de emocionalidades densas hacen que se vaya de alguna forma minando en los cuerpos el agua más pesada, de acuerdo a lo que con lo que conectes. Y por ejemplo, cuando tú tienes una asociación emocional en tu cuerpo, digamos, un poco menos estresada, más trabajada, el agua tiende a hacerte subir, digamos, de alguna manera. Y a mí lo que me Como en llega, por este ejemplo, de lo proceso de evaporación. Ujú. Ok. Y yo lo que me llega, por ejemplo, muy similar a lo que le preguntaste a Margarita, es cómo ha habido ciertas, digo a Fede, es cómo ha habido ciertas personas que han manipulado su emocionalidad o sus aguas internas al punto de hacerse imprescindibles de esta realidad a causa de que pueden transmutar la emocionalidad en sus propias moléculas, algo así como desaparecer. Entonces, observa en qué frecuencia o en qué vibración está esta transmutación de alguna forma física y genética para poder lograr ese avance emocional, porque al final de cuentas es una emoción. Mm. Margarita, Bueno, yo veo una imagen en el interior de la Tierra como una especie, viendo estos seres, ellos están acoplados, su energía está acoplada a la formación que está. ujú, Entonces ellos pueden de alguna manera desplazarse porque es parte de su energía. Es como ujú, nosotros aquí tenemos eh, nuestra forma física que está, digamos, adecuada ujú. a la superficie. Ellos tienen una forma mucho más oscura de percibir. Pero hay algo que veo que se presenta una imagen simultánea, que es como ver una energía, una luz que está en un movimiento de espiral. Se muestra en este momento en una forma simultánea. Pero veo que estos seres, en la medida que van caminando y van accediendo cada vez a la superficie, porque tienen como una forma mucho más, fíjate que se ve mucho más oscura, como si fueran de raza oscura, de raza negra, y al salir, ellos van tomando esta forma humana. Esta Es forma, como si, esta forma sí, humana, pero al final material, material, sí, sí, pero en raza negra o en diferente, sí. en raza negra. Aquí esta que estoy viendo puntualmente es en raza negra. Muy bien. Y entonces, ¿cómo acopla este ADN primero o primigenio que viene al pasar por esta agua para lograr esta fisicalidad ya en la Tierra? Es como ellos en la medida que se van acercando a esta superficie, a este portal, es como si yo los puedo ver, un solo cuerpo de ellos estuviera viendo varios cuerpos y estos cuerpos cada vez van tomando una característica y este cuerpo va tomando como un degradé y al tomar este degradé es como si se empieza a acoplar. En el momento que ellos pasan por esta cortina de agua, ellos toman una, una forma humana. Es como cuando uno ve digamos, al mico y va como generando como este cambio hasta que se vuelve el humano. Es algo muy similar, pero de forma energética hasta que ellos logran tener esa estructura, digamos, física, esa biología física y pueden de alguna manera eh, respirar. Es como si tuvieran, respiran el primer aliento de un cuerpo físico. La respiración les permite acoplar, es como el fin, como cuando nosotros nacemos, que la respiración nos permite entrar.
a esta Ok, fisicalidad. Es fíjate, exactamente lo mismo. esta analogía que es como cuando nosotros nacemos, que es a final de cuentas lo que ellos están haciendo. Están respirando y están Ujú. pasando por esta agua que a final de cuentas viene siendo también como el líquido amniótico en el que Exacto. nosotros vivimos. Y podemos ver el útero como un portal. Claro, entonces, ¿qué características están tomando ellos del agua para nutrirse, para poder lograr esta fisicalidad? Permíteme, Fede. Bueno, lo que veo en común de todas las civilizaciones Ujú, es como que si el manejo y el control de su ser, ujú, pero en relación con los otros. Es como que era em, la información que dejan todos en esa memoria es cómo soy yo como individuo y cómo me relaciono con los demás seres ujú. para formar toda esta conciencia colectiva de alguna manera. Ellos tenían un dominio Sí. de, o sea, de tener la voluntad plena como seres. Entonces, de repente, cualquier cosa que hicieran era con una conciencia que no se logra tener en el colectivo ahora. Claro, porque ahora, con todo esto, por ejemplo, con lo de la pandemia, hay más separación. Entonces, evitan esta comunicación y esta forma de relacionarnos. Se vuelve muy impersonal a la hora de estos sistemas de comunicaciones o todo esto. Entonces, ¿cómo soy yo y cómo me relaciono con el dominio de la voluntad en plena conciencia con el otro? Entonces había misericordia, había respeto, había muchas cosas que entonces ahora estamos siendo, ¿cómo se dice? Inadaptados a nuestra propia forma natural de ser como humanos. Sí, porque era muy armónico y es como que no habían esos desacuerdos profundos entre un ser y otro. Era como que había más unidad y más consenso en las formas. Es como, bueno, pensamos diferente, pero veamos cuál es el punto en el que nos unimos. Ujú. Entonces no había una resistencia y una confrontación en choque. Entonces es esto de las comunas, ¿no? Que antes los seres humanos vivíamos en comunas y podíamos de alguna manera trabajar en grupo para poder lograr un objetivo fortaleciendo toda la comuna con la ayuda absolutamente de todos de una forma natural. O sea, esta cuestión que de la envidia, todas estas cosas vinieron ahora con la separación del ser humano. ¿Es así? Exacto, Ok. En- sí. Y en- lo que percibo también Ujú, es que desaparecen porque los veo vinculados a otros seres que no son del planeta Tierra, más sutiles, que de alguna forma eh, transmitieron esta información de convivencia para la generación de colectivos, porque sabían que la Tierra se iba a comenzar a poblar y la idea era como o sea, me está volviendo la misma raza que nos conectamos en la primera parte con Margarita, ujú. que ellos buscaban un equilibrio y una armonía del espacio. Entonces están relacionados con estos seres que buscan que la Tierra esté en equilibrio como colectivo. Entonces, al final de cuentas, este equilibrio y armonía es como si ellos hubieran presentido que se estaba rompiendo y decidieron marcharse. Exacto. Entonces, ahora observa qué es este equilibrio y armonía que se ha perdido, qué es lo que hizo que se perdiera y para qué ha servido que se pierda esta situación. Nico, Yo alcanzo a ver varios rangos y porque, por ejemplo, las aguas que se asientan, por lo general van con la media de la frecuencia, que sería como entre 410 y 460, que es como una media de asentamiento. Y después, por ejemplo, yo noto que para de alguna forma percibir la sutileza del agua,
que vendría estando en la cual vendría estando la información, Ujú. es cuando uno se maneja ya más en los rangos de 480 a 540, que es como sería como un choque en el que el cuerpo está de alguna forma muchísimo más sutil y permeable para informaciones que son muy suaves o muy como sin gravedad. Entonces, de la misma forma se va sentando la información dependiendo a la frecuencia en la que estás manejando. Yo noto que la masa acuática, por lo general también se cuenta en una frecuencia de 430, como en esa estabilidad, Ujú. ¿sí? A la hora en que evapora, es porque la frecuencia sube y va creando como esta vibración que va llevando hacia arriba. Y es en ese movimiento, digamos, que también es cuando las aguas suben a las zonas de los dispositivos naturales del cuerpo, como es la pineal, por ejemplo. Es aquí en donde podemos percibir, pero muchas veces estamos tan densificados o con las frecuencias, digamos, tan estables Ujú. que no alcanzamos a percibir la información del agua como tal. O sea, tan estables me quiere decir, estamos tan estancados que no llegamos a percibir lo que realmente la información o lo que nosotros mismos podemos acceder a nuestra información. Es que yo digo estable porque al final, para mí en este punto con respecto a las frecuencias, la estabilidad se ha vuelto un punto de inmovilidad. Ujú. Entonces, la estabilidad, aun cuando pareciera un equilibrio, es una inmovilidad. De alguna forma, la frecuencia alta es muy movida, de alguna forma también es como muy, No es eh, estática, no pudiéramos es decir. estática Ok. exactamente, y es como muy extremista. Entonces, tenemos esa idea en la mente que por alta es tranquila, pero no, de alguna forma el movimiento es lo que lleva a la transformación de la información. La estabilidad estanca. La están, ok. Entonces, quiero que verifiques en qué momento la inmovilidad de de nuestro rango frecuencial humano llegó, de dónde, por qué y para qué. Margarita. Bueno, yo estoy viendo cuando sale este prototipo de humano Ujú. y observo la célula. Observo el plasma, que hace parte del agua. Ajá. Observo el núcleo, donde están glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y es la misma forma de reproducción, como una célula se reproduce, Ujú. y es la misma forma de reproducción humana, Ujú. porque está el líquido amniótico y está el centro, que está, digamos, el feto. Ajá. Si yo veo este prototipo humano a través de esta célula, que es una réplica del agua, Ajá. puedo observar las razas y puedo observar en los códigos, digamos, de la raza negra, de la raza amarilla, de las diferentes razas, a Ajá. través del ADN, llevan unos códigos específicos que hacen que su parte física tenga una fisonomía característica de cada raza. Ok, fíjate, ves la fisonomía de cada raza y ves Ujú. también la emocionalidad de cada raza. O sea, por ejemplo, los de raza oscura se comportan por lo general, o sea, como patrones de comportamiento, así como de la fisicalidad, o no los ves desde ahí. Sí, porque a través del ADN se van llevando, se implantaron diferentes códigos que Ajá. hacen que cada raza sea característica, tenga unas características específicas. Así, digamos, la célula traiga una formación muy similar, porque fíjate que cada célula que está en el cuerpo se va manifestando en diferentes órganos, que es la forma como los órganos Sí, se van creando y a la vez como el órgano, como el hombre también se va reproduciendo, o sea claro. que es de una forma micro hasta una forma macro. Y Y cada cada órgano tiene ADN, diferente función. exactamente, exactamente. Entonces, aquí, ¿qué pasa con el mestizaje? Que es lo que al final de cuentas acaba siendo como esta forma de los órganos que tú me decías, que es el mestizaje. ¿Qué ¿Mm? pasa con el mestizaje y las características del mestizaje en el ADN? ¿Cómo cambian estas situaciones plasmáticas que van cambiando de la original que ha recibido esta programación a cuando hay un mestizaje y esta forma nueva, vamos a decirlo, de comportamiento?
energético? Lo que se observa es como si ya en el ADN, en la formación, digamos, en la conexión, se empezaran como a generar nuevas formas de ADN, como si el ADN mutara para otras nuevas formas de ADN. Ujú. Entonces, eso pasa también en la raza, ¿no? Es como si al juntarse estas dos formas se genera otro tipo de raza, pero todo viene desde el ADN Ok. y todo viene en la forma como se ve en el plasma de la célula, es como si se vieran unas conformaciones mucho más densas. No se ven tan plasmáticas, sino ya se ven otras formas diferentes, un poco más densas. Y En- lo mismo en el centro de la célula. Entonces desde ahí viene programado a qué vas a ser más compatible con la información del ambiente, del agua, de la tierra, de todo. Sí, una tendencia más a algo, a una situación o a otra. Observa cuáles son las programaciones que ahora, hoy día, está presentando, por ejemplo, este pueblo peruano, que son, que le ayudaron a no entender esta relación con el otro en el dominio de la voluntad plena, de su responsabilidad en conciencia con el conjunto en el que se establece o en el que o en la ciudad donde vive o en la familia en la que está. Mientras buscas eso, Fede. Bueno, lo que percibí automáticamente cuando me dijiste eso es un ser que está parado en el límite entre México y Estados Unidos y clava una especie de báculo energético en toda esta conformación de la conciencia colectiva Ujú. y genera grietas enormes que atraviesan un montón de lugares de la Tierra, pero la línea más pronunciada es toda la parte de América del Sur. Desde ese punto de Estados Unidos atraviesa México y veo una grieta enorme que baja hacia el punto final de la cordillera de los Andes en línea recta. Y después de ahí se desprenden un montón de líneas quebradas en formas finas que hace que se corrompa la forma de unión y Ujú. armonía entre las relaciones interpersonales. Ok. Este ser se hace llamar Zeus. Zeus. Muy bien. Es esta como, no sé, la falla, ¿es la falla de San Andrés que conocemos o no? En una parte comienza, Ok, sí, muy bien. algo relacionado a eso tiene. Ok, prepárate para que me dejes canalizar a Zeus, pero primero Ujú. permíteme hablar con Nico. Nico, A mí llegan dos cosas bien importantes, Iracema. a ver, La primera es un punto después de la Atlántida en la que de alguna forma yo veo a los atlantes o a los seres físicos que existían en aquel momento en que los continentes eran uno de alguna forma. ujú, Yo los veo con el rango de la glándula pineal que es como una antena totalmente abierta a la amplitud. Entonces podían ir de la 0 a la frecuencia 1000, supongamos por poner un número, de manera inbloqueada. ujú. Y yo lo que percibo, Ira, es un diluvio, un exceso de agua en el planeta que provocó como una eh, Ahogamiento. sí, como un ahogamiento, como una totalidad del agua que estableció un punto medio. Y a partir de ahí, y el bajo de la, o sea, destruyó como lo anterior para dejar una nueva realidad, un nuevo establecimiento a través del agua y los cuerpos físicos a partir, o post-diluvianos, me llega la palabra, Ujú. somos cuerpos físicos que de alguna forma el rango de amplitud que podemos percibir a través de la modulación de la glándula pineal llega hasta un tope que es lo que llamamos la estabilidad, que sería como la 400, de la 420 a la 440, pasando por la 430. Pero yo lo que veo es ese punto, un punto post-atlante, post-diluviano, en donde se hizo como una asimilación general a través del agua a nivel mundial
para crear un estancamiento o un, como dices tú, un ahogamiento de la frecuencia. Ok, entonces ahora observa cuando hable con Fede lo que sucede con este ser. Margarita. Yo lo que veo es que hay diferentes razas, pues, hemos dicho, lo que llegó a Perú, digamos, las razas que llegaron a Ajá. Perú, llegaron de diferentes puntos de la Tierra, Ujú. pero yo observo como un Perú en diferentes dimensiones, que el acceso es a través de esta primera pirámide que se presentó. Entonces es como si de alguna manera estas razas pudieran vivir y experimentarse en las diferentes En dimensiones que diferentes tiene la planos. Tierra, Ujú. porque no solamente se vive en este plano físico, sino es como si Bogotá tuviera diferentes dimensiones, igual así toda la Tierra vive en diferentes dimensiones, donde todas están unidas a través, digamos, puntualmente de esta pirámide y pueden vivirse experiencias similares y donde las razas se pueden mover, digamos, de una dimensión a otra y pueden traer la información y pueden bajar información y ahí es donde veo cómo estas líneas de Nazca hace parte también de esta información que está grabada en la Tierra, Ok, pero también está grabada en otras dimensiones. ok, entonces observa, entra a esa pirámide y observa Ujú, qué es la información que está resguardada ahí, que ujú. hasta el día de hoy no hemos accedido los humanos para tener contacto con nosotros mismos. Ahora sí, Fede, permíteme hablar con Zeus. Bien, Zeus, me encontraste de nuevo. ok, y cuéntame qué es lo que haces en este lugar. Corrompo la emoción humana ¿Por qué? porque necesito obtener la neutralidad a nivel mental, ¿Qué es la neutralidad mental humana para ti? la sumisión, Mm, la manera en que el humano deja que penetre en su mente, en su emoción, en lo más profundo de su ser. ok. ¿Y cómo es que corrompes esta situación de la humanidad, de la emocionalidad, y para qué te va a servir? Desequilibrando las formas de relación, las formas de interrelacionarse. Sus mentes no logran hacer conexiones sutiles unos con otros. Al tenerlos desconectados, lo que hace el humano es transformarse cada uno en pequeñas pipetas energéticas Ujú, que emanan una forma de energía que utilizo para la creación de mi reinado, de mi dominio sobre el planeta Tierra. ok, esta mitología donde Zeus es el rey, el dios, el creador, ¿qué hay de estas mitologías con la realidad literaria que hemos accedido los humanos? Es tan real como lo dice el mito, Mm. solo que se da a nivel energético y el humano cree que es solo una historia. Ok, si es tan real como dice el mito, ¿en qué momento los humanos dejamos de convivir o de interrelacionarnos contigo, por ejemplo, como un dios, para volverte ahora, en lugar de estar como interactuando con la humanidad, decidirte en ser el opresor de la humanidad? Partir de que toda una flota de mi raza bajó al planeta a formar
parte de esta civilización humana. Entonces, esta mezcla híbrida entre ustedes, los dioses, y lo humano, es lo que te hizo detenerte para ahora querer dominar a estos humanos que estamos ahora. ¿Y por qué? Porque así es más fácil obtener mayor cantidad de energía sin trabajar. La obtengo de todos los que son mis súbditos, de todos los que están conectados a la sumisión. Entonces ahora todos estos seres que decidieron venir a la Tierra y convivir y relacionarse con el humano, para ti, que perdiste adoración a lo mejor de los humanos, se volvieron estos seres súbditos tuyos. Y entonces esta forma de humillación es la forma en que te haces presentarte como alguien realmente poderoso, porque si no, ¿qué sucede si estos que llamas súbditos se dan cuenta de que tienen esta chispa que a ti te da esa fuerza? Ellos están neutralizados mentalmente para no encontrarse. Nunca van a encontrar esa chispa. La chispa es mía. Ajá. Entonces por eso abres esta tierra, que es por donde entra la programación a la fisicalidad, por los pies, por una parte, para neutralizar y que no el humano no encuentre su forma, su grandeza, su sensibilidad, su valor. La forma de mantenerse individuales y separados hace que no logren encontrarse tampoco como individuos. El colectivo, de alguna forma, es el que contribuye a que cada ser se conforme como individuo. Si no existiera la masa del colectivo, no existiría cada ser como individualidad. Entonces el colectivo es lo que nos hace ser individuos autónomos. Si no hay un colectivo, no puede ser autónomo, porque no hay de qué ser autónomo. Exactamente. Ok. Algo que quieras aportar a esta última parte de Perú, que es la segunda parte de esta información que estamos accediendo. Las aguas y el aire están en conexión. En conexión con toda esta grieta. Todo transmite información emocional para que el humano se comporte de determinadas maneras y ejecute la energía que necesitamos. Ok, déjame con Fede. Fede, ¿cómo estás? Bien. Ok. Nico. Yo percibí, Sema, que de alguna forma este ser habla de todo lo que hemos estado viendo y al mismo tiempo de nada, porque intenta llevar la programación y desviarla, pero por ejemplo, yo veo que su asociación mitológica, o digamos, va muy relacionada con esto que te hablo de una estabilización a nivel mundial a través de las aguas. Y por eso es como su representación dentro de su creencia, y por eso se manifiesta aquí de esta manera, porque está de alguna forma manipulando la información para que lo entendamos a su forma de ver. Yo percibo como mucha planeación de lo que dirá, como si desde el punto en que empezamos a tocar el agua, se empezaron a mover las energías al punto de manifestarse de esta forma, como para manifestar una idea física de lo que estamos hablando, más bien una idea energética de lo que estamos hablando. Yo veo la identidad, yo veo la entidad con la que está hablando Federica,
como con la parte de aquí arriba como si trajera un penacho, pero es un penacho como de luces que van y se conectan, por ejemplo, a unas pirámides que veo en Machu Picchu y en Titicaca, como que si él tuviera una corona así energética que se abre para todas estas zonas. Ok. Margarita. Cuando estoy en el centro de esta pirámide, percibo, estoy exactamente en la mitad y hay una parte que percibo mi fisicalidad y la otra parte la percibo muy sutil. Ujú, Cuando me identifico con mi parte física, siento un gran peso aquí en mi cerebro, algo que me hace sentir densa, ujú, pero cuando me observo en mi parte izquierda, es algo tan sutil que yo no puedo coger, es algo que no puedo tomar. Puedo observarme, pero puedo observarme como si yo fuera sombras. Pero esa misma capacidad en la que yo me veo física y energética es la que me permite estar en diferentes dimensiones. ujú, Pero me siento identificada más con mi parte física porque es la que puedo sentir, es la que claro. puedo tocar. Ujú, También observo que esta parte física y energética está cubierta, haz de cuenta, por como una esfera de energía que es la que me hace percibir de alguna manera como si estuviera contenida en algo. Y esa misma sensación de contención en algo es la que me lleva a sentirme cada vez más identificada con mi parte física, porque es la parte que me hace sentir muy viva, me hace sentir muy real, muy presente. Y observo también cómo esta pesadez que siento en mi lateralidad derecha es como si hubiera una red neuronal, una incrustación de una serie de códigos que también están a su vez en la parte energética, pero es una parte muy sutil. Son dos formas de percibirme, pero a la vez es una sola forma, pero me percibo dos. entonces, la información que está ahí es la forma en que podemos acceder a nuestras propias interdimensiones y las Ujú. dimensiones de la Tierra conectadas con lo interior de la Tierra y con lo exterior de la Tierra. Entonces, esa Sí. información es la que está contenida en esa pirámide que nos da la oportunidad de vernos en la Ujú. forma física y en la forma sutil en la misma en la misma equivalencia, o sea, que vale lo mismo lo físico Sí. que vale lo mismo lo sutil. Sin embargo, la mente tiende a lo físico porque es lo que conoce. Y es lo que puede percibir, Ujú, porque al sentirse la mente en esa parte energética, es como si de ujú, alguna manera estuviera entrando algo desconocido, algo que no es tangible. Así él se perciba, ujú, porque él se puede percibir, como te decía, en forma de sombras, pero a la vez esas sombras como que le dan como una cierta incertidumbre, ujú. porque la misma energía, como es tan extensa, es como si no pudiera haber un fin, en cambio en la parte física sí, Sí, en es la parte limitada. física sí se puede sentir porque es limitada. Ok. Fede, ¿qué más Sí. ves en general de esa energía de Perú? Lo único que percibo ahora es cómo está actualmente toda esa energía colectiva y la voy viendo así como en decibeles, Ujú, como que en algún momento fue una capa lisa ujú, y ahora está como en diferentes plataformas que van subiendo y bajando, formando relieves irregulares a ujú, nivel energético. ujú. Y estos Y relieves, ujú, percibo también que cada persona ujú, como individuo ujú, puede entender cómo está relacionado a todo el colectivo ujú. y es como que si la parte donde estuviera esa persona se hace automáticamente, se vuelve al estado liso, no rugoso que tiene ahora. Ok, muy bien. Nico. Yo, por ejemplo, en general de todo lo que observo aquí, Iracema, Ujú, es como si me centro, por ejemplo, en Machu Picchu
Ujú, y es como si de aquí, a través de esta formación rocosa, yo lo que observo es que aquí hubo en algún momento agua, incluso hasta las partes más altas. ujú. Y puedo verificar como lo opuesto a lo que vi a la hora del descongelamiento de la información en los polos, como hubo un punto en el que todo el planeta se llenó de agua hasta las partes más altas. Ujú. Una vez que todo era agua, el movimiento de los continentes se realizó dentro de la superficie, o sea, dentro del espacio acuático. No se movieron por la superficie, se movieron dentro del agua. Entonces toda la programación se movilizó de manera líquida, y en el punto en que las aguas fueron bajando, fueron jalando esta información esencial que de algún punto se fue hasta el fondo, y a través de los conductos se colocó en las partes frías del planeta, porque de alguna forma es donde la condensación, la Condensación. energía, sí, de alguna forma la información se junta y se condensa. Ujú. Es como el proceso inverso, Es lo que decía Margarita de este movimiento de un solo continente a varios continentes a través del agua. ¿sí? Ok, Y fue dentro del agua, digámoslo dentro así. del agua. Y como el agua permeó todo, de alguna forma el agua absorbió todo. Es por eso que toda la información de la fisicalidad se encuentra en una gota de agua. Ok, Margarita. Sí, porque yo estoy viendo la parte izquierda donde se ven otras formas de existencia Ujú, del humano y haz de cuenta todas esas formas de existencia dimensionales se conectan con esta esfera, como con esta, es que te acuerdas que vimos en el Polo Norte que era como una sí, especie de cristal. sí. En el interior de ese cristal se van acumulando toda la información de los humanos y toda la información que está en la Tierra. Ujú, Esta punta que vemos es el eje central de la Tierra que también la conecta con el Polo Sur y con los diferentes, digamos, dimensiones también internas de la Tierra que son como los mismos chakras internos que tiene la Tierra. ujú, Entonces, toda la información se va volviendo cíclica y toda la información se va moviendo de esta forma, no solamente en forma de toroide, sino se crean diferentes toroides que están hacia como el que está más afuera y toroides que van tomando como diferentes formas y cada vez son más y más y más pequeñas. Pero en ese centro, en ese eje, ahí estoy viendo la forma del ADN, que es toda la gran biblioteca que claro. hemos observado, que es de todos los ciclos de los humanos y de la Tierra, igual Muy que nosotros también. igual que nosotros, ok. Ujú, Muy bien, chicos, llevamos 1 hora 20 minutos. Desconectan ujú. de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todos, regresan donde está su vida y su respiración. Se sienten muy bien, sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se perciben fuertes, grandes, dioses, diosas, poderosos, poderosas, creadores, maravillosos, enérgicos, enérgicas, ligeras y livianas. 2, respiran profundo y 3, abren sus ojos. Niños, ¿cómo les fue? Increíble. Qué interesantísima sesión. Un Qué Sí, aplauso por interes- la segunda parte de Perú. Sí, 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 es la Sí. segunda parte de Perú y bueno, la segunda de México también, que ya. Pero bueno, gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos. Gracias, Margarita, por tu disposición. A ti. Gracias, Fede, por tu disposición. Gracias, Nico, por tu disposición. Y seguimos aquí. Y corto la grabación. Bye. Chao.